Parece mentira, lo más que se tardaba en veces era cuando que llegamos, porque nosotros llegamos a la hora, no es como ahorita que tienes un día para instalar, para probar, porque ahí no, cuando usamos, estamos hablando de la época de atrás, por lo menos usamos 4 cornetas y lo más difícil era así cuando habían torres de relevo. Por ejemplo, nosotros hacíamos desfile 24 de julio y hacíamos tener corneta por todo el pasillo ese para adelante y para atrás. O llegaba a una feria en San Cristóbal, en una caseta, por lo menos nosotros hicimos el grupo Nietzsche, un ejemplo, y hacíamos villas, esas ferias así, y ponías 4 cornetas adelante y tenía que poner 2 cornetas en el medio y 2 cornetas atrás, o sea, tenía que poner sonido, entonces pues no usaba delay, sino que mira que se escucha enredado, que se escucha una corneta más que otra, bájalo un poquito más, déjala ahí. Era más enredado, lo más que nos costaba hacer las cornetas de relevo. Bueno, las limitaciones más que todo en la época, al principio, cuando yo empecé a mezclar, era el equipo de outboard. La microfonía generalmente era bastante buena. Las consolas luego empezaron a mejorar. Llegaron Soundcraft, Midas y empezaron ya la alta calidad. Pero siempre había problemas con el outboard, porque uno quería tener noise gate en todas partes, no, bueno, pero donde era necesario, buenos compresores, buenos efectos, etcétera, y muchas veces no había. O muchas veces uno le tocaba que uno quería encadenar un compresor con un noise gate, y entonces estaban ahí, pero no había los cables para hacerlo, por ejemplo. Cosa que ahora con el mundo digital, tú no tienes ningún problema porque... Hay muchos parámetros en cada área que hasta el día de hoy, porque el cuento te lo puedo echar 40 años atrás o 20 o un día atrás. Es primero la colocación de las torres. Para mí es muy importante porque si un equipo queda muy abierto para un área, pierde todo ponche central y digan lo que digan con las predicciones y con cálculo de todo tipo, la experiencia te dice que mientras más abierto, o sea, como te digo, depende del área, pues del lugar, el venue que esté donde estés metido, pero eso a mí me alertaba mucho, sobre todo cuando empezaron a aparecer las pantallas. Y entonces ponían el escenario a veces muy grande, muy abierto, muy de boca muy ancha. Luego las pantallas después querían poner PA, ¿entiendes? Entonces, oye, quedaba muy abierta. Entonces yo luchaba porque por lo menos después del escenario, de la boca que ojalá no fuese una boca exageradamente ancha, viniera directamente el PA y después las pantallas, cosas así. Luego que no te pusieran una pantalla en el área de dispersión del equipo, pues, ¿entiendes? Y el ángulo de difusión del equipo. Esa es la primera circunstancia. La segunda circunstancia era el punto donde iba a estar la consola, porque acuérdate que esto al final es un negocio. Hay muchos artistas que te apoyan y managers que te apoyan a muerte, o directores técnicos o productores, en mi caso, en las necesidades que tú tengas. Por ejemplo, que la consola no es que esté de un lado o que esté más de tantos metros de distancia, sino que esté en una posición coherente para que tú puedas oír apropiadamente y con buen nivel y ponche y claridad lo que está sucediendo, no que te pongan a 35, 40, 50 metros, que me ha pasado, ¿entiendes? O que te pongan de un lado, o que te pongan debajo de un techo, ¿entiendes? Pero, ¿sabes qué? Esto es un negocio y a veces hay que hacerlo. No es que solamente te apoyen, sino que el empresario diga, brother, entonces, como sea. Si ustedes ponen la consola allí, no te va a decir que yo suspendo el concierto, no, pero yo voy a perder tanto. O, ¿qué hacemos con la cantidad de gente que hay detrás de ti? ¿Entiendes? Y esas cosas. Entonces, hay que irse adaptando muchas veces a muchas circunstancias y a veces sufrir las tablas de todas esas circunstancias. Bueno, cuando yo te digo en la época de los conectores con los tornillitos, en esa época era
Eso era lo más complicado, conectar el equipo, ya sean cornetas, micrófono, todo, conectar el equipo era lo más complicado. Pero ya después, cuando se superó esa etapa, ya lo complicado, casi no hay nada complicado, o sea, todo tiene ya tiene su tiempo de montaje. Pues, o sea, vamos a suponer, vamos a montar el PE, se demora tanto, vamos a montar la tarima, se demora tanto, vamos a montar, qué sé yo, los monitores, se demora tanto. Y te digo, ya superado los tornillitos, ¿no? O sea, estoy hablando ya con conectores en equipo ya bien, pues. Ahí entra lo complicado que entra ahí, yo diría que no en sí la parte técnica, sino la parte que involucra el montaje. O sea, por ejemplo, qué sé yo, la tarima no está lista, ya. O el camión no puede entrar con los equipos. Eso es lo complicado en esa época, ya en la época, digamos, del equipo normal, pues. Los factores externos son lo que complican la instalación del equipo. ¿Entiendes? No en sí el equipo, no en sí la parte técnica, sino eso, que no entran los camiones o que, mira, no han abierto, no tiene la llave del poliedro.